Boletín de la Conferencia General de 1895. Mensaje número 1. La imagen de la bestia. Sin duda comprendemos bien que toda enseñanza, sin importar quién la presente, debiera formar parte del mensaje del tercer ángel. A mí se me ha asignado presentar esta faceta particular del mensaje del tercer ángel, que se relaciona específicamente con las profecías relacionadas a la bestia y a su imagen, así como a la obra que van a realizar. Esta noche comenzaremos el tema que continuará en las lecciones sucesivas. En el estudio de hoy, todo cuanto pretendo es exponer la situación, presentar la evidencia. Las argumentaciones vendrán después, una vez establecida la evidencia del caso. En el tiempo asignado para esta noche no será posible exponerlo de forma abarcante, sino solamente lo que se relaciona con el asunto de la imagen de la bestia. En la próxima lección, prestaremos atención a lo relativo al propio papado, a la bestia. No es preciso que me esmere en dar una definición detallada de en qué consiste la imagen de la bestia. Todos sabemos bien que es el poder de la Iglesia, recurriendo al gobierno, al poder civil, al fin de conseguir los propósitos de la Iglesia. Lo dicho es suficiente para refrescar el tema en la memoria de todos. Lo que voy a presentar esta tarde es simplemente un resumen de lo que están haciendo los profesos protestantes de este país. Y no se trata de acciones circunstanciales. Se presenta ante el país sin dejar dudas de quienes están llevando adelante las medidas pretenden que sea algo permanente. Me voy a referir al año 1894. Hacia mediados de ese año se dio el caso Cedarquist en la Armada Regular de Omaha. Cedarquist se había negado a participar en los ejercicios de tiro a la diana en domingo. Fue encausado judicialmente ante un tribunal militar por desobedecer órdenes y tengo entendido que se le sentenció a 6 meses de prisión. No vamos a analizar la pertinencia del caso en su contexto militar. Prestaremos atención al uso que se hizo del incidente en aquella ocasión. Muchos están familiarizados, sin duda, con los hechos. Yo llamo la atención ahora a lo ocurrido por ser uno de los elementos que esclarece la situación general entre nosotros. Tan pronto como sucedió lo descrito y se publicó el expediente, el secretario y director principal de la Alianza Dominical de América, el reverendo Edward Thompson, de Columbus, Ohio, envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, del cual os voy a leer la parte relevante. Está en Sunday Reform, en los folletos de la Reforma Dominical, volumen 1, número 8, septiembre de 1894. Abro comillas. Oficina de la Alianza Dominical de América, Columbus, Ohio, 21 de julio de 1894. A su excelencia Grover Cleveland, presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe de la Armada de los Estados Unidos. Distinguido señor, le ruego se me permita solicitar a su excelencia, en nombre de más de 100,000 votantes de Estados Unidos, a quienes tengo el honor de representar oficialmente, el perdón para el soldado Charles O. Cedarquist, de Columbus, segunda compañía de la Infantería del Ejército de los Estados Unidos, quien hemos sabido que está ahora encarcelado en régimen de trabajos forzados en Omaha, condenado a 2 meses, según requerimiento anexo de penalidad de prisión y trabajos forzados, además de la cual deducción de $10 de su paga mensual. La razón por la que solicitamos ese perdón es porque Cedarquist fue castigado por negarse a la práctica de tiro a la diana en domingo,
y que su negativa se debió a que dicha práctica constituía una violación de las leyes de Nebraska, de donde él es originario. Constituía una violación de sus convicciones religiosas personales, una violación de los principios de la civilización cristiana y de las leyes de casi de todos los del Estado de la Unión. Dado que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en el caso de la Santa Trinidad el 29 de febrero de 1892 que esta es una nación cristiana y dijo que el soldado Sedekis tenía derecho a esperar que no hubiera reglamentos o disposiciones en el ejército de esta nación que no armonizan con las leyes y usos generales propios de este tipo de cristianismo que nuestra historia ha ilustrado. Cierro comillas. A continuación se refiere a la Constitución y a la exención del domingo en relación con el tiempo asignado al presidente para la firma del proyecto de ley. El resultado fue que el soldado fue perdonado, mientras que el oficial que había ordenado a Sedekis que practicara ejercicios de tiro en domingo fue llevado ante la justicia militar, si bien sus compañeros oficiales lo absolvieron. Lo anterior demuestra que la combinación representada en esa forma particular de organización empleó al gobierno para sus propósitos y se propone hacerlo en la fuerza de más de 100.000 votantes de Estados Unidos, a quienes el director general tiene el honor de representar oficialmente. Al poco tiempo de esos hechos, el administrador general de Correos de Chicago, que es un oficial de los Estados Unidos, propuso realizar una inspección entre los carteros de la ciudad de Chicago en domingo y se dieron órdenes para que aquel que tuviera convicciones contrarias a una obra o servicio en domingo no asistiera. Aún así, finalmente no se permitió dicha acción, ya que las iglesias de Chicago se unieron y escenificaron una protesta tal ante Washington, el presidente y su gabinete, que se prohibió al administrador general que planteara esa actividad en domingo. De igual forma, durante 2 o 3 años se ha estado presentando ante todo el país la campaña en contra del gobierno municipal, específicamente de la ciudad de Nueva York. Esta protesta dirigida por el doctor Parshut este movimiento culminó en las elecciones del pasado noviembre, en las que prevaleció ese elemento de reforma, entre comillas, política. Dicho triunfo esparció la fama e influencia del líder, del doctor Parshut, de ese movimiento por toda la nación, y otras ciudades que con anterioridad habían seguido la misma acción de Nueva York, le han venido invitando desde entonces para que los instruya en cuanto a la forma de llevar la campaña adelante, la campaña de acción para reformar la política. Tras las elecciones, Chicago ha sido la primera ciudad en hacer tal cosa, en invitar al doctor Parshut. Hace unos 2 años la ciudad de Washington, junto a algunos de los senadores de los Estados Unidos, lo invitaron. Él acudió y dio varias charlas en las que les enseñó cómo administrar al gobierno. Recientemente estuvo en Chicago por invitación de cierto club en esa ciudad. He traído aquí su discurso y citaré algunas de sus partes a fin de ilustrar cuál es el espíritu que hay detrás de ese movimiento y para que podáis ver exactamente de qué se trata. No es algo simplemente político, sino político-religioso. ¿Se pretende que la Iglesia se entrometa? No, no simplemente que se entrometa, sino que gestione, controle y dirija al gobierno, de acuerdo con sus dictados y según sus interpretaciones de moralidad de las Escrituras, y tal como afirman también de los 10 mandamientos.
Y algo que también van a observar mientras les lea las evidencias, no solo en ese discurso, sino en algunos otros que compartiré con ustedes, es la relevancia que se da a los 10 mandamientos. Desde el principio, nuestra obra ha consistido en defender la integridad de los 10 mandamientos y señalar su importancia, y hemos esperado que este tema de los 10 mandamientos cobre relevancia en algún momento a nivel nacional. Una de las cosas que quiero destacar ante ustedes es que, por toda evidencia, ese movimiento está muy próximo, ese tiempo está próximo en llegar. Y es que no, si es que no ha llegado ya, en que los 10 mandamientos vayan a ser objeto de interés general, un tema a debate público, y que va a ocupar un lugar en los asuntos nacionales. Es cierto que esos elementos políticos religiosos dan prominencia nacional a los 10 mandamientos, según una luz falsa, y que se los utiliza con falsedad todo el tiempo, pero eso nada cambia. Cuando el enemigo presenta los 10 mandamientos y los pervierte, empleándolos de forma fraudulenta, no está en realidad haciendo más que dar la verdad del Señor y a su causa la oportunidad para ser presentados tal como Dios los dio, en su verdadero significado. Y eso abre el camino para que el mensaje del tercer ángel tenga aún mayor prominencia y efectúe una obra mayor, que de otra forma no habría podido realizarse. Así pues, todas esas cosas no hemos de verlas necesariamente como antagónicas con el mensaje del tercer ángel. Por supuesto, la intención es esa, pero como ya dije una vez ante ustedes, pienso que todo eso es la otra cara del mensaje y todas las cosas ayudan a bien para el avance del mensaje. Leeré primeramente 3 o 4 declaraciones que hizo el Dr. Parshut en su comparecencia en Chicago, a fin de que puedan discernir el modus operandi de quien es un líder indiscutible y comprendan cuáles son los sentimientos a los que se da prominencia y comprendan cuáles son los sentimientos representativos de ese movimiento. Esta es una de las expresiones que usa, abro comillas, cuadrilla detestable de sagüesos administrativos, cierro comillas. Esta es otra de ellas, abro comillas, una banda de mentirosos, pérjuros, libidinos empapados de ron, cierro comillas. Otra, abro comillas, purgatorio para los políticos y crucifixión crónica para los jefes, cierro comillas. Otra, abro comillas, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Todo eso son consideraciones éticas, pero olvidan Tamani, cierro comillas. Explicamos qué es Tamani. Tamani era una organización influyente dentro del Partido Demócrata, notable por su corrección. Se había fundado en 1789 como una sociedad fraternal de benevolencia, llegando a dominar la política en el siglo XIX y comenzando el XX, antes que Franklin Delano Roosevelt acotara su poder o disminuyera su poder en la década temprana de 1930. Lo anterior no fue dicho en el acaloramiento de una discusión enconada, sino en un ensayo escrito con toda calma y frialdad en un despacho, según el manuscrito del que ahora estoy leyendo. Para entenderlo mejor, será de ayuda que usemos algunas expresiones. Leo de su discurso, tal como aparece publicado en el Inter-Ocean de Chicago el 24 de enero de 1895. Abro comillas. No se debe desanimar a la gente, pero afrontar con franqueza la situación es siempre una práctica saludable. Recurro a una ilustración que he empleado muchas veces en mi tierra,
a fin de conseguir algo que valga realmente la pena y justifique el trabajo que requiere su cumplimiento. Habréis de renegar de vuestra ciudad. He tomado esa palabra de una cita teológica presbiteriana, pero se aplica muy bien aquí. Cierro comillas. Y dado que todo eso ha contado con la aprobación y respaldo del propio presbiterio de Nueva York, y teniendo en cuenta de que se trata de teología presbiteriana, según el presbiterio de Nueva York, continúo leyendo el artículo, abro comillas. Significa más que reforma. Reforma implica solo un cambio en la forma. Regeneración conlleva un cambio en el corazón. La inauguración de una buena categoría de motivos e impulsos municipales. Si objetáis que eso es idealismo, os diré que en efecto tiene que ver con un ideal. ¿Qué proponéis en lugar de esto? No vais a vencer, excepto bajo el influjo de un entusiasmo desbordante, y nunca vais a concitar la pasión popular mediante esfuerzos que se queden a medio camino. Cierro comillas. Estas son otras de sus expresiones. Abro comillas. Me pregunto cuántos hay en esta gran ciudad dispuestos a quitarse el abrigo y no volver a ponérselo hasta que mueran, o bien hasta que Chicago sea redimida. Eso y solo eso es lo que lo va a conseguir. Tenéis que tomar el control de vuestra vida, vuestro confort y vuestra convivencia, y ganar la victoria paso a paso. En esta obra no hay lugar para el amateur, ni para el engreído. Hay infinidad de clubes reformistas que cuentan con gran cantidad de seguidores, pero de alguna forma fracasan en salvar su ciudad. No hay atajos para la salvación municipal. No se la puede lograr mediante el prestigio o riqueza de las organizaciones en pro de la reforma, alianzas municipales, clubes cívicos o cualquiera que sea el nombre que ostenten. No funcionará, excepto que impliquéis vuestra personalidad con todo lo que conlleva, empeñándola decididamente contra la marea del mal que se avecina, incluso a riesgo de resultar encharcados o inundados por ella. Si este lenguaje os resulta demasiado crudo, solo tenéis que culparos a vosotros mismos por ello, puesto que yo acudí aquí por vuestra iniciativa, no por la mía. Si en vuestra vida hay algo más importante que la redención de Chicago, mi consejo es que os mantengáis al margen de la obra de la regeneración municipal. Cierro comillas. Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Este sistema dice, buscad primeramente, dad máxima prioridad al gobierno de las ciudades y reinos de este mundo. Pero ahora no pretendo más que leer los otras partes de su escrito que sigue así, abro comillas. En los 10 mandamientos no hay ni republicanos ni demócratas. De acuerdo con ello, nuestro movimiento no ha sido partidista ni sectario. Un hombre auténtico es mayor que cualquier partido, y el decálogo es tan amplio como el protestantismo, el catolicismo y el judaísmo juntos. Sin menospreciar la responsabilidad del laico, el papel que ha de desempeñar el clérigo en una crisis como la vuestra, o como la nuestra en Nueva York, no tiene parangón, ni es comparable a nada en el pasado. Al predicador viviente que sepa alejarse lo suficiente de su estudio y de su Biblia a fin de conocer el mundo y lo que sucede en él, le resultará imposible seguir los pasos del profeta estadista, que decidió el destino del pueblo de Israel hace 3000 años, sin sentir que la revelación que inspiró al hombre de Dios no se da nunca con el propósito inclusivo de equipar al hombre para que se retraiga respectablemente del mundo y viva beatíficamente en el mundo por venir. El Señor nos enseñó a orar así: sea hecha tu voluntad en la tierra. Para vosotros eso significa, antes que nada, sea hecha tu voluntad en Chicago. Y para ser
resonar eficazmente esa máxima, no hay un lugar más apropiado que vuestros púlpitos. Es animador saber que está creciendo el sentimiento de fidelidad cristiana. Significa patriotismo tanto como piedad, lo que implica ser un buen ciudadano tanto como un buen miembro de iglesia, y que Star Spangled Banner, que es el himno nacional de los Estados Unidos, es tan cristiano como más cerca, oh Dios, de ti, en boca de cualquier seguidor de Cristo. Les estoy leyendo esto a fin de que comprendáis cuál es la situación y cuál la determinación con la que se están imponiendo esas cosas. Continúo, abro comillas. Este movimiento comenzó en una iglesia y el llamado ha sido siempre a aquello que representa la iglesia y la sinagoga. La fortaleza ha radicado siempre en la respuesta del hombre ante la autoridad de los 10 mandamientos. En toda la historia antigua registrada en la Biblia no hay nada que rivalice en cuestión de santidad con la obra de regenerar Chicago, y no hubo situación alguna en que las condiciones fueran más favorables que aquí para que eleve su voz algún Elías local, y cuantos más haya mejor. El auténtico asunto que debáis afrontar es una cuestión de justicia versus iniquidad, honestidad versus traición, pureza versus inmundicia. Y si el clero es incapaz de salir en masa e implicarse plenamente en el duelo, ¿de qué sirve entonces tener clero? Cierro comillas. Una cita más, abro comillas. Existe un liderazgo moral que corresponde al clero ejercer, y cuya dejación equivale a un delito reprobable. El reconocimiento y la visión de las realidades eternas que enriquecen el presente contribuyen en buena parte a la genialidad del estadista. Es precisamente el reconocimiento lo que distingue al predicador. Si lo posee, es porque fue agraciado con ese don divino. En los días antiguos de Israel, el estadista era el profeta y el profeta el estadista. Y dentro de ciertos límites, aún hoy, en la intención de la naturaleza y de Dios está el que ambos oficios coincidan, y que el mismo hombre que conoce los secretos de Dios moldee los propósitos morales e inspire los concilios morales y las actividades de su ciudad y de su tiempo. Y me atrevo a decir a mis hermanos en el ministerio cristiano que hablo con la seguridad de un definido conocimiento, cuando afirmo que no hay influencia que vaya a operar con mayor presteza para atraer de regreso el mundo a la Iglesia, que el que la Iglesia y sus modernos profetas regresen al mundo y cumplan en él su misión de autoridad amigable y gobernanza moral. Cierro comillas. Lo anterior basta para presentar la escena ante vosotros a fin de que observáis cómo los términos que se relacionan solo con la salvación del alma en justicia, términos que se usan de ese modo en la Biblia y que corresponden exclusivamente a la Iglesia, emplear de ese modo, son utilizados para asuntos totalmente seculares, de forma que la tonalidad del plan de salvación y de la obra de la Iglesia quede reducida a un nivel mundano, y viene a significar la preservación de las cosas tal como son en este mundo. Vean también que la aplicación que se hace de los 10 mandamientos lo es solo al hombre exterior, y ha de consistir en la misma vieja iniquidad de siempre. Limpies el exterior del recipiente y su interior permanece como era común entre los fariseos. Hace algún tiempo leyeron en Sentinel la declaración del Dr. John L. Scudder de la ciudad de Jersey, New Jersey, relativa a la posición y la obra de la Asociación Juvenil de Acciones Cristianas. Les leeré unos o dos párrafos de ella para llamar posteriormente vuestra atención
a otra declaración de hace 1 o 2 semanas hecha por un representante de uno de los directivos del movimiento de Asociación Juvenil de Acción Cristiana. Para introducir el tema leeré algunas declaraciones del Dr. Scudder, tal como aparecen publicadas en The Sun de Nueva York, y que fue escrita el 5 de noviembre de 1894. Abro comillas a la lectura de lo que aparece en el periódico. Casi cada iglesia en América tiene su asociación de jóvenes cristianos, y esas sociedades, llegando hasta la última aldea en esta tierra, han manifestado su intención de implicarse en la política. Ese es un hecho significativo teniendo en cuenta que dichas organizaciones reúnen a varios cientos de millones de seguidores y están compuestas por jóvenes llenos de entusiasmo y energía. Eso significa que la Iglesia está entrando en la política y lo está haciendo para quedarse. Significa también que la Iglesia va a ser un potente actor político, ya que en esas sociedades hay una organización perfecta y permanente que se extiende a cada provincia, estado y nación, y que va a actuar como una unidad en toda cuestión moral relevante. Eso para mí no significa que las iglesias vayan a formar un partido político separado. Al contrario, van a permanecer al margen de todo partido político, pero van a cooperar y como organización prodigiosa que es, va a plantear sus demandas a los partidos existentes, viendo cumplidos sus deseos. Antes de las elecciones, cada unidad local asumirá de forma temporal el formato de una convención política, ratificando solamente a los candidatos que se comprometan con los deseos de tan respetable parte de la comunidad. Se asegurarán de obtener compromisos por escrito de los candidatos y le reclamarán lo pactado. Y si dejan de cumplir sus compromisos, estos políticos particularmente se habrán condenado. Anticipo con alegría ese día memorable en la historia de la Iglesia. Por fin se van a dar cuenta los políticos de nosotros, los cristianos. No somos un atajo de locos, sino que sabemos cooperar hasta donde sea necesario, convocar a varios millones de votantes y lanzar nuestras fuerzas combinadas contra los enemigos de la justicia, la ley y el orden. Cuando los cristianos se suman y mantienen un equilibrio de poder consistente, cuando empujan juntos y rehúsan como cuerpo votar a cualquier hombre que no implemente sus principios, entonces y solo entonces serán respetados y serán políticamente poderosos. ¿Por qué no hay mitines cristianos de igual forma que hay mitines Tamani? Ya leímos lo que era Tamani, que es un movimiento que tiene de objetable una asamblea electoral santificada. ¿Por qué no mover la maquinaria en pro del reino de Dios? Si los pecadores se unen y protegen sus intereses, ¿por qué no deberían los santos hacer ese mismo y expulsar al viejo Satanás? Cierro comillas. Aquí está lo último del Departamento de Acción Cristiana, según el Estadista Cristiano, un periódico. Lo dirige un oficial de El Estadista Cristiano. Y la particular serie de lecciones que se está ahora enseñando y estudiando versa sobre la acción benéfica cristiana ciudadana. Leo solo algunas frases. Abro comillas. El movimiento cristiano está luchando para que haya políticos cristianos. Y si son políticos de un partido, que sean políticos de un partido cristiano. Eso lo hemos de ver como formando parte de la vida cristiana, siendo otras de sus partes la vida social, las actividades comerciales, los deberes familiares y las actividades concretas de la Iglesia. A la política, en cuanto a deber cristiano, se le debe dar la mayor consideración, junto a los deberes sociales, laborales y familiares.
En la política, el cristianismo ocupa un terreno idéntico. La Iglesia no tiene derecho a decidir entre dos buenos candidatos, pero produzcanse tremendas protestas desde los púlpitos contra los candidatos que tengan de lado los 10 mandamientos. Cierro comillas. En lugar de tengan, probablemente quiso decir dejen, pero comprenden la idea. Abro comillas nuevamente. ¿En qué sentido es menos apropiada para el púlpito la discusión de una política cristiana que el comercio cristiano, los asuntos sociales y los deberes domésticos? La política tiene sus tentaciones particulares y es indispensable el espíritu cristiano, aunque solo sea para salvar a una multitud de jóvenes varones que ingresen en ella cada año procedente de la ruina moral. Tenemos el deber de purificarla, pero también el de salvar al país y a nuestras sagradas instituciones americanas. Cierro comillas. Así pues, ¿cuál es el alcance de su salvación? ¿A qué está refiriéndose exclusivamente su plan de salvación? Solo a este mundo, a las cosas de este mundo, y tal como están en este mundo. No va más allá. El pastor debe comprender, si es capaz de alejarse lo suficiente de su Biblia. Y esa es una frase esclarecedora, que no debe ocuparse de que la gente deje este mundo de forma respetable para disfrutar de felicidad en el otro mundo. Al contrario, se espera que se centre en su propio pueblo y su propia ciudad, en su propio estado, nación, a fin de redimirlos, de salvarlos, de regenerarlos a todos ellos. Tal es la situación. Leo más. Abro comillas. Los demócratas cristianos encontrarán grandes tareas en las votaciones y en la organización de partidos, que van más allá y son más abarcantes de que cualquier detalle o movimiento de partido. Con su actitud conservadora ante cualquier cambio, tienen un lugar importante en la civilización cristiana. Permitámosle, como buenos y verdaderos hombres que son, que estudien su deber y que lo cumplan plenamente con sus rostros vueltos hacia el día del juicio. Los mismos con sus compañeros en el Partido Republicano, con su diferente actitud en las políticas gubernamentales, y no obstante, ambos igualmente dispuestos a asumir las exaltadas responsabilidades, el patriotismo cristiano y el desarrollo moral consistente de la nación. Aquí habría una unión fácil y natural entre cristianos ciudadanos. La Iglesia es el mejor lugar para agitar un pro del bien moral y espiritual, y esa unión entre los ciudadanos cristianos de toda Iglesia, con representaciones en la estructura más afín de cada partido, hará promoción de la forma más eficaz allí donde esas pequeñas células sean más influyentes que en su propio partido, dejando aparte todos los detalles de la acción de partido o confiándolos a la Asamblea General en aras de la convivencia de todos en cada una de las sesiones del partido designado que sea. Conseguiremos la actividad ciudadana saludable que toda iglesia pueda sabiamente asumir. Eso es lo único que va a lograr alguien. Ha llegado el momento de implementar planes como concretos de parte del Christian Endeavor. No podemos seguir simplemente dando charlas y haciendo reuniones sin hacer nada práctico más allá de eso. De acuerdo con los principios del Christian Endeavor, es el movimiento, y en línea con su esencia, urgimos a que se lleven a cabo planes interpartidistas. El espíritu cristiano y los 10 mandamientos han de tener un lugar en la política y el sermón del monte debe seguir. Cierro comillas. La Federación Civil de Chicago, moldeada según la filosofía de Parshut, está haciendo hasta donde le es posible, tomando el mismo curso que tomó Nueva York.
y disponemos de un informe del director de esa federación, el reverendo Dr. Clark de Chicago. Su informe oficial se publicó en el Interior. Tenía una copia de él, pero se me extravió. Quizás pueda encontrarla antes que dejemos este tema y podamos leer también algunas de sus declaraciones. Una de ellas en particular sigue la misma línea de la que ya leímos. Se refiere a la relación del cristiano con el Estado, a la relación del cristiano en la política, al papel del cristiano en moldear, dar forma y reformar el Estado. Y uno de los principios fundamentales de la política subyacente en la que se sustentan es la decisión del Tribunal Supremo del 29 de febrero de 1892, que dice que esta es una nación cristiana. Y dado que es una nación cristiana, preguntan de forma expectante, ¿qué es lo que se espera que haga un cristiano para actuar de acuerdo con esa idea? Llevando a cabo los principios de esta nación cristiana según métodos cristianos, moldeándola y dándole forma según los planteamientos del cristianismo. Aquí tienen todos esos elementos implementando los planes para asegurarse el control de la ley y el poder para legislar. A continuación reproduzco un párrafo del discurso del Dr. Parkes que he reservado para el final y que abre un escenario que es digno de nuestra consideración y atento seguimiento desde este día hasta el final. Abro comillas. Las cuestiones que están agitando más profundamente las mentes este año y que continuarán haciéndolo probablemente muchos más años en el futuro, no son de orden nacional sino municipal. Hemos llegado a un periodo que podríamos calificar como el renacimiento de la ciudad. La notable concentración de la población en centros urbanos, es decir, en ciudades, ha tenido como resultado enfatizar lo municipal. Dicha concentración ha alcanzado proporciones tales y hasta tal punto están operando los recursos materiales y las energías intelectuales a ese nivel que casi podríamos afirmar que es en esos núcleos donde late la vida real de la nación y que la nación va a hacer cada vez más lo que nuestros municipios determinen y la hagan hacer. Cierro comillas. Este es el argumento. La gran concentración de gente en las ciudades y la gran cantidad de ciudades en la importante posición que ocupan son determinantes para el curso de la nación, habiendo dejado de serlo los habitantes del campo, los que están fuera de las ciudades. Tal como vayan las ciudades, así va la nación. La nación se amolda según lo que marquen las ciudades, incluso dejando aparte la religión, sea como sea el impulso político que mueva al país, emana de sus grandes ciudades. Estos líderes políticos han comprendido el hecho y en consecuencia se han puesto a la obra de controlar las ciudades, esparciéndose por ellas y alcanzando puestos de poder para de esta forma llegar a regir la nación. Ven todo el tiempo que cada una de esas declaraciones que acabo de leer es simplemente la reedición una y otra vez del sistema que creó el papado y que lo ha caracterizado desde el primer paso que dio la Iglesia en los días de Constantino hasta ahora. Cualquiera que conozca esa historia sabe que cada una de las declaraciones que acabo de leer es exactamente una repetición de lo mismo. ¿Ha tenido alguno de los que están familiarizados con la historia del papado dificultad alguna para reconocer la imagen del papado en la situación tal como ha quedado aquí expuesta según las declaraciones de su propia voz que les he leído? Ninguna dificultad. Nadie que haya estudiado la historia del papado puede dejar de ver ahora su imagen, obrando precisamente de la forma que le es propia y con el preciso propósito con el que lo hizo el papado. Tenemos ante nosotros la imagen plenamente configurada de la bestia. Por consiguiente, ¿cómo podría alguno de nosotros dejar de reconocer que estamos ante la imagen de la bestia plenamente formada, por así decirlo, en nuestro país hoy y obrando con todo su poder intrigante? No todavía con todo el poder de la ley, aún
no la tiene plenamente en sus manos, pero con toda su política intrigante y mediante todas sus injerencias poco a poco tomando posesión aquí, invadiendo silenciosamente allí, con el fin de tomar el control de los órganos que rigen la nación y entonces moldear y dar forma a la misma. Observen otro aspecto del asunto que delata también a la bestia. Todo el que haya leído la historia del papado y de su forma de proceder, de la bestia y cómo actúa, sabe que toda lucha y toda batalla del papado fue disputada en las ciudades. Roma, Alejandría, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, Cartago, Corinto. Las ciudades principales fueron el terreno de batalla y el escenario donde peleó sus batallas el papado, donde ganó el control del Imperio Romano y donde anidó y medró siempre. La gente del campo iba a decir que se le trataba como siendo de segunda clase, pero es aún peor, prácticamente no se le prestaba consideración alguna. El obispo de medio rural tenía un rango muy inferior a su homólogo en la ciudad. La gradación del obispado escalaba según la magnitud de la ciudad, y el obispo de la ciudad principal, que era Roma, vino a convertirse en el poder rector. Allí, y a través de ella, podría controlar mejor los elementos necesarios para afirmar el poder del papado. Es de esa forma como llegó Roma a ser la sede y su obispo la cabeza del papado, la bestia. Se puede ver un paralelismo exacto recorriendo el mismo camino en este país, procurando hacerse con el control de las grandes ciudades Nueva York, Chicago, Filadelfia, Boston, San Luis, Cincinnati, San Francisco, etc. Todas ellas tienen elementos comunes, las alianzas municipales y el clérigo a la cabeza de todas ellas, obrando para controlar las ciudades, para tomarlas en sus riendas y controlar así la nación. ¿Acaso no están aquí obrando esos mismos principios que operan cuando se originó la bestia? ¿Podemos cerrar nuestros ojos a esa realidad y no darnos cuenta de que estamos ante la presencia y la obra de su asunto malvado? ¿No ha llegado acaso el tiempo de hacer que resuene el mensaje de advertencia contra la bestia y su imagen con toda la fuerza que puede dar el poder de Dios? Leeré una declaración más en la publicación Herald and Presbyter de Cincinnati del 3 de enero de 1895. El último o el objetivo principal, lo más grande, lo que está por encima de cualquier otra cosa, lo que se propone hacer una vez haya logrado moldear esos gobiernos municipales, resulta ser la imposición del domingo. Así se titula el artículo del que leo, imponer la ley. Abro comillas. La ley es una norma que regula la acción o conducta humana. La ley moral es esa perfecta revelación de la voluntad divina que rige como obligación perpetua y universal sobre todo hombre. Por lo tanto, es vinculante para la conciencia y no debiera requerir mayor imposición legislativa para el cristiano. Pero en el proceso de gobernar esta sociedad, resulta que no todos los hombres van a obedecer los mandamientos, que son de aplicación universal. Por lo tanto, se ha hecho necesario implementar castigos y penas y prever su imposición mediante el recurso poderoso del brazo del gobierno civil. Cierro comillas. Esa es, como todos pueden ver, la posición precisa, enseñanza y filosofía del papado. Tendremos la ocasión de leer algunas otras cosas similares cuando analicemos la siguiente fase del proceso en la próxima presentación. Abro comillas. Uno de los 10 mandamientos que cuenta con el apoyo de nuestros legisladores, que se ha incorporado a la Iglesia Nacional de casi todos los Estados Unidos, es el que se refiere a la propia observancia del Shabbat. Nuestros legisladores consideraron una necesidad poner freno a los malhechores y a quienes violen la santidad del día santo de Dios, mediante prohibiciones y penas por su violación. En nuestra ciudad, la abierta violación de esa ley ha sido tan habitual y flagrante como para despertar a los cristianos a un sentido de su obligación, respeto al Estado,
organizándose la Alianza para la Reforma Municipal. La reforma municipal, es decir, la reforma ciudadana, es la finalidad con la que están comprometidas la Federación Civil de Chicago y la Sociedad para la Prevención del Crimen de Nueva York. Estas organizaciones están comprometidas con un mismo fin, aun sin tener el mismo nombre en todas las ciudades. Pero, ¿qué fue lo que determinó que se organizaran en Cincinnati? La falta del respeto al domingo. ¿Cuál fue el asunto principal en Chicago? La falta de respeto al domingo. Continúo leyendo, abro comillas. La primera acción fue asegurar que se cerrasen los teatros en el Shabbat. Al respecto, bastó con la fuerza de la ley. Las fuerzas del orden hicieron cumplir la ley, pero resultó haber un hombre más poderoso que la ley, que la fuerza policial o que los elementos de reforma en esta ciudad, eso es, el alcalde. Eran tanto los violadores de la ley que de llevar cada caso a los tribunales habría resultado imposible juzgar a los infractores. Los juzgados estaban bloqueados y hubo obstrucción en la justicia. La Alianza, que es una organización, acudió en ayuda de la Corte Judicial con el respaldo de la ley, proponiendo que se instruyera a la policía para que detuviera a quienes se encontraran en el acto de violar el Shabbat. Eso habría dado fuerza a la ley, haciendo que cerraran los teatros incluso si los infractores no recibían la plena penalidad. El alcalde vino entonces en auxilio de los teatros y prohibió a los funcionarios que practicaran detenciones hasta que se consumara la ofensa y hubiera concluido la obra de teatro. La alianza apeló entonces a los comisarios policiales, alegando que los agentes no están obligados a obedecer órdenes ilegales. Pero una mayoría entre los comisarios decidió que los funcionarios deben obediencia a todas las órdenes del alcalde, que la disciplina así lo exige. Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos respetuosos con la ley? Se les está diciendo en Cincinnati, se les está diciendo que Cincinnati está mejor gobernada que cualquier otra ciudad de su misma magnitud en el país. Sin embargo, Boston, Nueva York, Filadelfia y Baltimore son capaces de cerrar sus teatros en domingo. Se oye un cierto discurso de impugnación hacia el alcalde, mientras que otros abogan por exigir al gobernador el cese de los comisarios de policía y la solicitud de una votación respecto a si el principal magistrado de una ciudad puede pisotear los estatutos de Dios y de los hombres y desafiar el sentimiento moral de la sociedad. Cierro comillas. Pueden ver que la prioridad es la demandada o es la dada por imponer leyes dominicales. En caso de no ver satisfecha su demanda, exigen una reforma municipal. La ciudad está abocada a la ruina, por lo tanto, se impone introducir un elemento distintivo para salvarla. Ahora bien, ¿con qué propósito pretenden salvar la ciudad? A fin de imponer las leyes dominicales, de modo que se pueda salvar el domingo y de esa forma la nación. Podemos apreciar que el gran objetivo al que apuntan todos esos movimientos es la imposición del domingo. Y sabemos que esa es la formación de la imagen de la bestia y la imposición de la marca de la bestia. Por consiguiente, a partir de la evidencia expuesta, resulta perfectamente claro que el país se encuentra ahora ante la presencia activa y viviente de la imagen de la bestia y ante un esfuerzo por imponer su marca.